Perfecto. Estamos preparados, ¿ok? Entonces vamos a Blanquita, buenas noches. Vamos a continuar, ¿ok? Voy a hacer un pequeño comentario para enlazarlo con lo de la semana pasada. Amén. La semana pasada vimos algunos aspectos maravillosos. El Señor, cuando habla con sus discípulos, les habla de un lugar que Él prepara para que ellos habiten en Él. Y ese lugar que el Señor prepara para que ellos habiten en Él es precisamente el mismo lugar donde Él está. Porque Él les dice, yo quiero que ustedes estén en el mismo lugar en el que yo estoy. Esto está extraordinario. Entonces, ¿cómo que quieres que estemos donde tú estás? Bueno, sí, porque Él está habitando en un lugar que hasta ese momento era inaccesible para un hombre, un lugar de hecho de donde el hombre había salido. El hombre había salido de un lugar en donde estaba la atmósfera de Dios y en donde en medio de ese lugar estaba ese árbol de la vida que es Cristo. Entonces ahora el Señor les dice a ellos, yo quiero que ustedes estén en el mismo lugar donde yo estoy. Yo quiero que ustedes, donde yo esté, ustedes también estén. Y cuando Él platicaba o él les hablaba de dónde estaba, Él siempre manifestaba que Él estaba en el Padre. O sea que el Padre y Él eran uno. Y entonces esa realidad, yo quise sacar algunas cosas, que hay más obviamente, pero quise hacer énfasis en algunos aspectos que nuestro Señor Jesucristo nos deja ver de lo que resulta de esta comunión íntima con el Padre que Jesús tenía. Les dice primero, el Padre y yo uno somos. O sea, en otras palabras, en esta realidad, Dios y yo, o sea, el Padre y yo somos lo mismo. Tenemos además todas las cosas en común. También les dijo el Señor en Juan 16, versículo 15, que el Padre tenía, lo que el Padre tenía era de Cristo. Qué maravilloso. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Extraordinario. Entonces, por eso esa era una razón por la cual Jesús caminaba teniendo esa seguridad y esa certeza de que tenía recursos ilimitados. Porque Él habitaba ¿dónde? Él habitaba en el Padre. Y entonces en el Padre, ahí hay una realidad. En el Padre está la realidad. ¿Cuál realidad? De que todos los recursos del Padre son del Hijo. Vean qué hermoso. Todos los recursos del Padre son ¿de quién? Son del Hijo. También Jesús dijo alguna vez, así como el Padre me conoce, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. ¡Wow! Maravilloso. O sea, también en esa realidad hay pleno y verdadero conocimiento de Dios. Eso es bien importante, fíjense, entenderlo, porque se le ha querido conocer a Dios por otros medios y de otras formas, pero la verdad es de que lo que Dios hizo para que tú y yo le conociéramos, esto no lo olvides nunca, lo que Dios hizo para que tú y yo lo conociéramos fue precisamente meternos en esa unidad del Padre con el Hijo. Ahorita voy a explicar, lo siguiente que voy a explicar es cómo es que nos mete, cuál es el vehículo para meternos en esa comunión con el Padre. Entonces, vean qué importante lo que le resultaba a Jesús entender y saber, conocer que Él era uno con el Padre. En otras palabras, Él decía, yo conozco al Padre perfectamente bien e igual el Padre a mí me conoce perfectamente bien. Es increíble, ¿no? Porque los fariseos decían conocer a Dios, pero la realidad es que no lo conocían. La única manera de conocerle, vuelvo a decirlo plenamente, es estando en Él. Amén. Es participar de la misma naturaleza y participar de esa misma comunión. Y después Jesús dijo, no, yo estoy en el Padre. Eso también nos hablaba de que en esa comunión con el Padre perfecta, en Él tenemos una identidad. O sea, no dice Jesús, yo estoy con el Padre, sino dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. En otras palabras, vean qué hermoso. En otras palabras, en el Padre yo me reconozco. En el Padre yo soy. En el Padre yo me encuentro. Qué maravilloso.
Eso es extraordinario, ¿verdad? Ahora nosotros entendemos y sabemos que entre más conocemos a Dios, entre más Él se nos revela, sucede que también nosotros más nos conocemos a nosotros mismos porque somos hechos uno con el Señor. Maravilloso. Y después también eso provoca otro nivel del hacer, ¿no? Jesús decía, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. O sea, extraordinario. Ya Jesús mismo dice, no soy yo el que lo hace, sino es el Padre, porque el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso está en Juan 5:19. Amén. Y después Jesús dice, todo lo mío es tuyo, en una oración, ahí en Juan 17, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Se lo dice al Padre. Insisto, ese es el lugar en el que Él habita, por eso Él es estable, por eso Él camina fuerte, por eso no tiene temor, por eso está seguro de lo que está haciendo, porque, ya lo dije, porque sabe quién es en el Padre, sabe qué tiene en el Padre. Él no está haciendo su propia voluntad, sino que en esa realidad Él está haciendo la voluntad del Padre, y de hecho Él está dándole realmente manifestación al Padre. Extraordinario. Contrario, ¿no?, a la religión. Por eso los judíos, también dijimos que los judíos, si algo se opusieron, es precisamente a la unicidad de Cristo con el Padre. Y de hecho ese fue uno de los motivos por los cuales ellos lo llevaron a la cruz. O sea, porque ellos, y esto a mí se me hace importante recalcarlo, porque hasta ahora la religión, escuchen, la religión quiere separarnos de esa realidad con el Padre. Quieren poner a Dios muy lejos y nosotros muy abajo, ¿verdad? Separados de Él. Cuando Jesús lo que vino a hacer, repito, ponlo ahí en tus notas, lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer es a incluirnos a esa comunión con el Padre. Maravilloso, ¿eh? Repito, lo que vino el Señor a hacer es a integrarnos a esa comunión con el Padre. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, porque esto se trata de su propósito. Amén. Entonces es bien importante entenderlo. La oposición de la religión lo podemos ver ahí en Juan capítulo 5, versículo 18, y también lo puedes ver en Juan 10:33, y lo puedes también leer allí en Juan 19:7. Los puedes después leer ahí en tu casa y puedes seguir aprendiendo más de esto que el Señor nos está enseñando, ¿ok? Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues nos vino a traer a esa comunión íntima con el Padre para estar en ese lugar en donde nosotros podemos participar del propósito del Padre. Entonces, Jesús lo dijo en Juan 14, versículo 20, cuando les habló de esto de que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:20 dice, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuándo es aquel día? Bueno, ese día es ahora. Qué maravilloso. Ese es el tiempo que nosotros tenemos que entender que es el tiempo en el que ya estamos. No se nos debe de olvidar nunca. Nosotros no estamos en el tiempo en donde Dios está lejano. No estamos en el tiempo en donde estamos siguiendo a un Dios que va delante de nosotros. No estamos en un tiempo en donde estamos esperando una señal para movernos. No estamos en un tiempo en donde le tenemos que pedir a Dios que venga. Amén. No estamos en el tiempo en donde le tenemos que decir a Dios, bendice mis planes, bendice mis proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no son ahora mis planes, no son ahora mis proyectos. Estamos en ese tiempo en donde dice Jesús, conocerán que yo estoy en mi Padre, que vosotros están en mí, y quiero que subrayen eso, que vosotros están en mí y que yo estoy en vosotros. Maravilloso. Eso es algo que después el apóstol Pablo dijo, esta es
Ese es el misterio que nos fue revelado. Este es el misterio que nos fue revelado. Y quiero decirte una cosa. Esto fue lo que marcó la predicación apostólica. Si tú te preguntas qué predicaban los apóstoles predicaban esto. Ellos predicaban esta realidad, la realidad en la que ahora estaban. Ellos entendieron por el Espíritu que como dice Jesús, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. O sea, fíjense, saber dónde está Jesús. Puedes poner allí, Jesús está en el Padre. Pero ven qué diseño tan perfecto. El Padre, que es, cuando hablábamos, frecuentemente lo repito, ¿no? Cuando he enseñado sobre la economía divina, una de las cosas que vemos que hace Dios, que es el creador del universo, de Él son todas las cosas. ¿Cómo es que el Señor comparte todo lo que Él es a nosotros? ¿Cómo lo comparte? Fíjense qué hermoso. No solo viene a nosotros por Jesucristo, no solo el Padre llega a nosotros por Jesucristo, sino que a Cristo mismo es el vehículo para que nosotros seamos llevados al Padre. Y no para que seamos llevados al Padre en un futuro, sino para que en este mismo tiempo nosotros disfrutemos estar en el Padre. Amén. Eso es importantísimo entenderlo. Eso es fundamental. Eso no tenemos que olvidarlo nunca. O sea, estamos en el Padre y esa estancia que nosotros tenemos en Él es gracias a Jesucristo. O sea, pon allí en tus notas, nuestro Señor Jesucristo es el vehículo que el Padre usa para meternos a Él. Y entonces vuelvo a decirlo, para tener la misma condición con la que Cristo vivió aquí en la tierra, siendo uno con el Padre, teniendo todas las cosas en común con Él, siendo en Él, o sea, teniendo identidad y todo lo que dije hace un rato. Maravilloso. Miren, este es el tiempo, quiero repetirlo, en el cual vivimos. No vivimos un tiempo donde Dios está alejado. No estamos solos, familia. No estamos solos, estamos en Cristo y Cristo está en Dios. Disfrutamos allí de la plenitud en Él. Disfrutamos allí de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene. Eso es extraordinario. Por eso dijo Jesús, en aquel día. ¿Cuál era aquel día? Aquel día en cuando la vida de Cristo iba a ser impartida a nosotros, cuando el Espíritu de Dios iba a estar también en nosotros, íbamos a nacer de nuevo, y entonces en ese nuevo nacimiento y por ese nuevo nacimiento, siendo uno en Cristo, íbamos a poder participar de esa realidad. Jesús dijo, en aquel día vas a conocer algunas cosas. Fíjense qué importante. Fíjense que esto tendría que corregir la predicación de muchos. En aquel día, dice, vas a conocer. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesús es, yo sé que ustedes ahorita no me están entendiendo. Me encanta, yo siempre lo repito, pobre de los discípulos, pobrecillos, pero Jesús está enseñando el reino. Él está hablando el evangelio, aún sabiendo que no lo entienden. Pero les dice, tranquilos, en aquel día van a saber a qué me estoy refiriendo y van a conocer qué. ¿Qué van a conocer? Fíjense lo que cada hijo de Dios debiera conocer. En aquel día van a conocer que yo estoy en mi Padre, que vosotros están en mí y que yo estoy en vosotros. Esta es la realidad, escribe allí, que como iglesia tenemos que saber, porque esa es la realidad que nosotros tenemos. Escribe allí, somos uno con el Padre, somos uno con el Padre, somos uno con el Padre y con el Hijo. Hemos nacido de arriba, por eso Jesús se lo dijo a Nicodemo, este asunto se trata de otra naturaleza, Nicodemo, se trata de que tienes que nacer, el original dice nacer de arriba. Esa está bien, nacer de nuevo. Así lo interpretó Nicodemo, que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre, pero el original no dice nacer de nuevo. El original dice nacer de arriba.
porque este es un asunto de la voluntad del Padre, porque este es un engendramiento divino, porque tú no viniste a Cristo en sí porque una persona te compartió de Cristo. Ese fue un vehículo y agradecemos a los que nos compartieron Cristo. Pero es que tú viniste a Cristo por la voluntad del Padre. Es la voluntad celestial y eterna que te atrajo a Él. ¿No es glorioso? Dime si no, esto es extraordinario. Esto es lo que verdaderamente vale la pena escuchar. Esto debiéramos de escucharlo permanentemente. De esto se tendría que llenar nuestra alma para que todas esas malformaciones del alma por causa de mala información, de que pensamos por cualquier circunstancia que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó, cuando algo mal pasa dices es que Dios está alejado de mí, no lo siento, ¿verdad? El alma es muy así, es muy de que lo siento a veces no lo siento. Cuando tú llenas tu alma de esta realidad dices, a ver, alma, es más, el alma deja de importarle tanto, qué tanto lo siente, y empieza a ser más consciente de la realidad espiritual en la que ya estamos en Cristo. Eso es extraordinario, y de eso tendríamos que llenar nuestra alma, porque dijo Jesús, eso lo van a conocer en aquel tiempo. Así que escúchenme, todos mis amados y mis queridos predicadores, que se les ama y que también les amamos en el Señor, pero tenemos que buscar enseñar correctamente. No podemos enseñar con cosas contrarias a este tiempo. No debemos enseñar cosas contrarias a esta realidad, porque esta es la realidad de la iglesia. Amén. Esta es la realidad de la iglesia, y esta realidad no depende de ningún hombre, es la realidad a la que Dios nos introdujo. Para eso vino Cristo, para incluir, fíjense qué hermoso, Cristo vino para incluirnos en Él, o sea, estar en su vida, y para que al estar en su vida, nosotros también estemos incluidos en Dios, porque eso dijo Jesús, en ese día van a saber que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí. Entonces, en esa realidad, nosotros tenemos que entender que esa es la realidad de la iglesia. Esa realidad tenemos nosotros que entender que en esa realidad somos uno con el Padre y con el Hijo, que hemos nacido de arriba, que pertenecemos, escribe esto, tenemos que comprender, familia, y tenemos que ahondar en eso, tenemos que echarnos como unos clavaditos, ¿verdad? Tenemos que buscar, indagar y crecer en el conocimiento de ¿qué? De que nosotros pertenecemos a un nuevo ámbito, estamos en una nueva condición, no importando lo que ven nuestros ojos o lo que palpan nuestras manos, no importando el país o la ciudad donde te encuentres, tú si estás en Cristo, estás en Dios, esa es tu ciudadanía. Y Pablo cuando lo entendió, Dios le reveló, y lo entendió no porque fuera inteligente. Cuando el Señor, por su gracia, porque Pablo lo dice, y por ver a Cristo, el velo es quitado, se dio cuenta que estaba en Dios, pero no solamente eso, porque estar en Dios es un paquete enorme, sino que se encontró que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso ¿de dónde lo obtuvo? ¿Cómo lo conoció? Eso lo conoció al entender esta realidad y al seguir, porque esta realidad, escuchen, era un misterio. Pablo después lo dice, ahorita voy a ir a eso, voy a ir a varios pasajes, ¿vale? Donde voy a poner la base de todo eso. Pero ese misterio, cuando le fue revelado al apóstol Pablo, él dice que en otras generaciones y en otros tiempos no les fue revelado, pero ahora les fue revelado por Cristo. Entonces significa que ese misterio ya no es misterio, pero solo lo puedes ver en Cristo. Este ámbito, esta nueva condición, solo la vas a poder ver en Cristo. Por eso la iglesia necesita la revelación de Jesucristo. La iglesia requiere que se le enseñe lo único que se le tiene que enseñar, que es Cristo. Amén. Entonces, este ámbito y esta nueva condición que tenemos es gloriosa. Somos del cielo, allí lo entiendes. Solamente en esta realidad te das cuenta que no eres de la tierra, empiezas a tener conciencia que eres del cielo, empiezas a adquirir la perspectiva celestial. Los días lunes en nuestro discipulado
hemos estado hablando de lo que es la perspectiva celestial y la perspectiva eterna. No, es maravilloso la perspectiva celestial y es necesario que renovemos nuestra mente para que esa perspectiva sea nuestra perspectiva, porque esa es la perspectiva de la mente de Cristo que tenemos en nosotros. Pero ¿dónde vamos a poder abrazar esa perspectiva? En Cristo, en esa nueva realidad en la que el Señor nos ha incluido. Él dijo en aquel día, lo vuelvo a repetir porque parece que se nos olvida, luego estamos buscando, y como que le enseñamos a la iglesia, ¿qué será bueno que le enseñe? No sé, ¿de qué no les he enseñado? Voy a ver, no tienes que buscar de qué enseñar, el Señor ya nos indicó qué es lo que la amada iglesia debe de saber. En aquel día, dice Jesús, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre. Tenemos que hablar y entender de cómo es que Cristo está en el Padre está en Cristo. Ellos dos son uno y nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Él no está adelante de nosotros, Él no está atrás de nosotros, Él no está, nosotros no le decimos al Señor, sígueme, que eso ha sido terrible. ¿Saben por qué la iglesia ha traído al Señor? Bueno, eso cree la iglesia, pero el Señor no hace eso. Hay iglesia que piensa que ellos dirigen al Señor. Señor, aquí están mis planes, bendícelos y sígueme. Eso no lo hace el Señor nunca. Eso solo lo hace una iglesia, eso solo lo dice una iglesia que no ha entendido que el Señor está en nosotros y que nosotros estamos en Él y que por estar en Él estamos en el Padre y no ha entendido lo que implica estar allí. Amén. Ya dije hace un rato, Jesús al entender, fíjense, una de las cosas contundentes de entender que somos uno con el Señor, una de las cosas contundentes es que las obras que yo hago no la hago yo, sino las hace el Señor que está hecho uno conmigo. Fíjense, en vez de nosotros llevar al Señor a donde nosotros queremos, más bien el Señor nos lleva y nos mueve y hace las obras a través de nosotros y las hace como Él quiere. Termina uno rindiéndose, termina uno reconociendo que en esta realidad en la que estamos es una realidad donde nosotros somos el vehículo, ¿verdad? Somos el envase de lo glorioso que es Cristo, que está dentro de nosotros. La gloria de Dios, que es Cristo mismo, que nos habita y que Él es el que se manifiesta. Se termina el voluntarismo, o sea, yo lo hice porque quise, qué buena idea tuve, esto fue lo que se me ocurrió, yo creo que esto le agrada a Dios, creo que le saqué una sonrisa. Yo recuerdo como antes se decían, hay que sacarle una sonrisa a Dios, hagamos algo que lo haga sonreír. O sea, al Señor nada lo hace sonreír más que la vida de su Hijo que esté siendo expresada. De hecho, el Señor no ve nada más, ninguna otra cosa más que la vida de su Hijo siendo expresada. Si la vida de su Hijo es expresión a través de nosotros, lo que nosotros estemos haciendo, porque realmente es el Hijo que lo hace, si nosotros dejamos que eso haga el Señor, entonces el Señor nos va a ver. Pero no nos va a ver por nuestra obra, sino porque es su Hijo manifestándose a través de nuestra vida. Esto, escribe, es lo glorioso de este nuevo pacto. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Por eso más de 300 veces tú vas a ver en la Escritura la expresión en Cristo. ¿Por qué? Porque es clave estar en Cristo. Jesús lo dijo allí en Juan 14. Esto es lo que va a suceder en aquel día. Ahorita no, porque todavía no he preparado el lugar para ustedes. El lugar era llegar a esa cruz para que su cuerpo fuera abierto, ¿verdad? Para que su vida fuera quebrada y su vida ahora, ¿verdad?, fuera impartida a nosotros y de esa manera nosotros estar siendo incluidos en Él. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, amén. Esta condición nunca existió antes de la cruz. Dios morando en los hombres, escribe, no existió en la cruz, antes de la cruz, perdón. Antes de la cruz, Dios los visitaba y estaba con ellos. Amén. Esta realidad de la que tú y yo tenemos como iglesia,
esta realidad es nuestra realidad. Dios en nosotros y nosotros en Él. Maravilloso. Entonces, en Cristo, escribe allí, no es un lugar físico. Cristo no es un lugar físico, sino Cristo es una unión de vida, escribe. Es una unión vital, no lo olvides nunca. Es una unión vital de reposo. ¿Sabes por qué es de reposo? Ya hablé también hace unos meses acerca del reposo. Es de reposo porque no somos nosotros, es Él. No somos nosotros, es Él. Pero eso es una unión vital de reposo y de descanso donde Dios lo tiene todo. Por eso los apóstoles entendieron que quien entendía el evangelio disfrutaba la plenitud de Dios. Esa yo creo que es también la respuesta del por qué hay personas que aunque van a una iglesia cristiana no disfrutan la plenitud de Dios. Y quiero decir algo, cuando estoy hablando de la plenitud de Dios, no estoy hablando de tener todas las cosas. No estoy hablando de que lo tengas todo materialmente, de que estés sano, de que tus hijos estén bien y tu esposa esté bien. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de esos satisfactores que no son menores, son importantes también. Estoy hablando de la plenitud espiritual y eterna, de la plenitud que se da del estar en Él. Quien entiende esta realidad, quien atiende correctamente al Evangelio y a quien se le enseña el Evangelio correcto de lo que iba a suceder, como dijo Jesús, aquel día, que aquel día es hoy, es obvio que viene a plenitud porque ahí te empiezas a dar cuenta de la magnitud de esta realidad. Ahí conoces lo consumado, ahí entiendes en una mejor proporción la victoria de Cristo, ahí entiendes en una mejor proporción, en una mayor proporción los recursos que tenemos en Cristo Jesús, nuestra realidad en Cristo Jesús. Y esta palabra realidad es la que Jesús usó varias veces y que vamos a analizarla un poquito, amén. Ustedes saben y ya hemos hablado de ella, pero a mí me parece que es importante porque de esto que estamos hablando, escribe allí, esto es una realidad. Esta es, de hecho, la realidad. Esta es la realidad, es la verdad. O en el griego le llamaron la aletheia, que es la realidad. Y vamos a ver algunos pasajes en los que es mencionada esta realidad. Juan 14, versículo 6. Amén. Vamos allá. Bienvenidos todos los que acaban de entrar. Gracias por participar y por acompañarnos. Y te invitamos para que compartas. Amén. Y bueno, como este video se va a subir a YouTube, también ahí en YouTube, gracias por acompañarnos. Y también te invitamos para que lo compartas y nos regales allí un like también, pues para que salga en el algoritmo. ¿Ok? Vale. Entonces, esta es una realidad. La palabra que define realidad es aletheia, pero al español se le tradujo como verdad. Amén, como verdad. Juan 14, 6 la menciona. Está mencionada en diferentes pasajes, nada más vamos a analizar algunos. Fíjense qué interesante palabra y vamos a tratar de extraer algunas cosas de ella, de esta realidad. La verdad o la aletheia. Amén, o sea, la palabra griega es aletheia, se tradujo al español como verdad, pero significa realidad. Tenemos un problema allí porque cuando nosotros leemos verdad, inmediatamente nuestra mente ubica la palabra, ¿no? Ahorita vamos a ver que sí, pero la palabra nosotros la ubicamos como una información verdadera. No se trata de una información verdadera, se trata de una nueva realidad. Se trata de una realidad y no es porque sea nueva porque acaba de aparecer, sino es una realidad con una naturaleza eterna y espiritual, a la cual el Señor nos incluyó en Cristo. Amén. Por eso los hijos de Dios disfrutamos la aletheia, que es la realidad de Cristo. Cristo entonces es nuestra realidad, ¿ok? Juan 14, 6 dice así. Jesús le dijo, yo soy, ¿qué? ¿Ya vieron? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya vieron? Y nadie viene al Padre, de nuevo parece que conjuga mal
los verbos el Señor, nadie viene. Lo correcto hubiera sido nadie va al Padre, pero no dice nadie va al Padre. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo el entendimiento correcto inmediatamente genera un lenguaje? ¿Ya vieron cómo hay algunos que a veces se molestan un poco cuando o dicen, no, son unos exagerados ustedes con su lenguaje? ¿Qué tiene de malo decir esto? ¿Qué tiene de malo decir aquello? Saludos, Gilberto, un abrazo. ¿Qué tiene de malo hablar así? No, mira, es que el entendimiento correcto te genera un lenguaje. Entonces, Jesús está en una realidad que no es la realidad de las personas. Y en la realidad en la que Jesús habita, ya dije, Él está hecho uno con el Padre todo el tiempo. No solo los domingos, ni los días de transmisión, no solo en Semana Santa, no, todo el tiempo Él está hecho uno con el Padre, todo el tiempo. Entonces, cuando Él dice esto, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, Él está diciendo, nadie viene porque yo estoy en el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya vieron? Yo soy el vehículo. Yo soy el vehículo para que tú entres a esta realidad. ¡Qué extraordinario! Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, tú no puedes llegar al Padre por otro medio, por otro camino. El único medio y el único camino que el Padre nos proporcionó para venir a Él, porque Él, ¿qué ya nos está diciendo eso? Vean qué hermoso. Ya nos está diciendo que el Padre quiere que estemos en Él. Ya nos está diciendo que lo que más anhela es que seamos uno con Él. ¡Qué hermoso! A mí me parece extraordinario. Saludos, Pati, un abrazo grandotote. Es extraordinario, es maravilloso. O sea, el Padre anhela, y siempre lo ha anhelado, y ahora nos lo ha revelado, que nosotros no solo le conociéramos, no solo supiéramos de Él, sino que nosotros ni siquiera tampoco estuviéramos cerca de Él. Él, ese es Dios. Qué misterio tan profundo. Él lo que quería es introducirnos a Él. Y para eso envió a su Hijo. Qué maravilloso, ¿no? Yo he escuchado cosas como que el Señor vino al mundo para echar fuera demonios. O el Señor vino al mundo para hacer milagros. O el Señor vino al mundo para darnos una vida maravillosa. Eso lo he escuchado por ahí cerca, alguien lo dice. Y luego de repente digo, ¿cuánto daño le hacemos a las personas cuando no somos voceros correctos del evangelio correcto? O sea, cuando no somos voceros del evangelio correcto, cuando no le damos voz a lo que Cristo quería que le diéramos voz. Él no quería que nosotros pensáramos que Dios envió a su Hijo a nosotros para que viviéramos bien en esta vida y tuviéramos en esta vida una vida abundante. No, esa no es la realidad. La realidad es que envió a su Hijo porque a ti, escucha mi hermano, a ti el Señor te quiere con Él. Y no para cuando te mueras, sino en esta vida, en esta tierra, para que en esta vida y en esta tierra el mundo vea lo que es vivir en Él, estar dentro de Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo, toda la vida. No solo los domingos, por eso no somos religiosos, por eso tratamos y buscamos de enseñar a la gente que rompan con esa cultura que tenemos de muchos años de pensar que ciertos días son más especiales o más espirituales y de que vamos a tener un encuentro con Dios a la iglesia. No vamos a tener un encuentro con Dios a la iglesia, primeramente porque la iglesia somos nosotros. Segundo, porque estamos en Él. ¿Cómo me voy a encontrar con alguien con quien estoy? Yo estoy en Él, Él está en mí y Jesús tiene clarita esta realidad. Fíjense, tiene clarita esta realidad y dice, nadie, les digo desde ahorita, nadie viene al Padre, y viene porque el Padre y yo somos uno. ¿Ya vieron su lenguaje? Nadie viene al Padre sino por mí. Maravilloso. ¿Ya vieron? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde es? ¿Qué es esta realidad del Padre y de Cristo? Es la verdad. ¿Qué es esta realidad del Padre y de Cristo? Esa es lo que dice aquí en Juan 14:6, es la verdad o la realidad. Lo que está diciendo es, yo soy el camino a esa realidad.
esa realidad es una realidad de vida. Lo que está diciendo, yo soy el medio para participar de esa realidad que es una realidad viva. ¡Qué maravilloso! Es una realidad viva. Esta no es una realidad de libros y de conocimiento adquirido humano. Esta es una realidad de vida. Esta realidad la profundiza más quien rinde su vida a su vida. Esta realidad la disfruta más quien pierde su vida para que su vida de Cristo sea manifestada a través de él. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Maravilloso. Juan 17:17 dice otra cosa tremenda. Fíjense el poder de esta realidad, ¿no? El poder de esta realidad dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. La palabra verdad es aletheia. Entonces, lo que pudiéramos aquí traducir correctamente es escuchen esto, pudiera decirse así, santifícalos en tu realidad. Él está orando al Padre. Lo que le está diciendo es, papá, esta realidad es santificadora. Ahora, ¿qué es santificación? Santificación es la victoria permanente sobre el pecado y el avance de Cristo en nuestra alma. Es echar fuera toda esa imperfección y todo eso que no es Cristo de nuestra vida. Fíjense qué maravilloso. Fíjense qué maravilloso. En este diseño de vida, Él diseñó que la santificación de nuestra alma se produjera en su realidad. O sea, ven qué hermoso es este pacto, esta realidad que vivimos. No es a través de un código moral que yo me tengo que aprender y tengo que procurar portarme bien. Fíjense, no es a través de que yo haga un esfuerzo para portarme mejor cada día, sino es a través de habitar en esa realidad, porque esa realidad es una realidad santificadora. ¿Qué quiere decir esto? Transforma mi alma. Pon allí, transforma mi alma, la transforma. Su palabra. O sea, la palabra del Señor. Y después dice, ¿cómo es qué es esta palabra? Fíjense, santifícalos en tu verdad, en otras palabras. Señor, santifícalos en tu realidad. Tu palabra es la aletheia. ¡Wow! Escribe ahí en tus notas. ¿Qué importancia le tenemos que regresar a reconocer lo que realmente, escuchen, lo que realmente es la palabra. La palabra no es solamente un sermón que se oye. La palabra no solamente es un ruido que alguien hizo y que depende de que el que la diga en un tono correcto y use las palabras correctas. No, Él está hablando de lo que es espíritu y es vida. En otro momento Él dijo, mi palabra es espíritu y vida. Porque esa palabra de Él, cuando es impartida a nosotros, esa palabra nos introduce a una nueva realidad. Ve qué maravilloso. Esa palabra que dijimos nos introduce a una nueva realidad. Esa palabra nos permite a nosotros disfrutar esta realidad. Esta palabra nos aclara esta realidad. Dice, tu palabra es verdad. O sea, en otras palabras, tu palabra es la aletheia. Qué maravilloso. Por eso, cuando tú te expones al Evangelio, el Evangelio lo que hace es enseñarte esta realidad. El Evangelio lo que hace es mostrarte esta realidad. Extraordinario. Hace tiempo decía, cada vez que tú escuchas la palabra, es la propuesta a una nueva realidad. No es una nueva realidad, vuelvo a decirlo, porque en ese momento es nueva, porque va a existir para ti. No, o sea, la palabra es abrirte la entrada, es abrirte la puerta para que sueltes, fíjate, las realidades falsas aquí en la tierra, las realidades temporales de la tierra, y puedas disfrutar la propuesta eterna que hay en Cristo Jesús. Qué maravillosa es la palabra. Y ya dije, y esta realidad, cuando nosotros la vivimos, santifica nuestra alma. Qué maravilloso es.
Juan 18, versículo 37. Amén. Juan 18, 37. Vean qué hermoso. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron lo que le dijo? Miren, le dice esto a Pilatos y el pobre Pilatos se quedó con cara. Si no le entendían sus discípulos, ahora se lo dice a un hereje Pilatos, un gobernador romano ahí, malvado, que aparte era malísimo, era malo, o sea, era un tirano ese Pilatos. Y le dice, y Jesús le dice, ¿para qué vino? O sea, es increíble que a este hereje Pilatos le está diciendo, ¿para qué vino? Y hoy la iglesia no sabe para qué vino. Le dice, porque Pilato le dice, o sea que tú eres rey, cuando él está en el pretorio, ya lo van a crucificar. Juan 18, 37. O sea que tú eres rey, y responde Jesús, tú dices que yo soy rey. Mira, yo para esto he nacido. ¿Ya vieron cómo el que está en esta realidad sabe, porque sabe cuál es su asunto de vida en esta tierra? Fíjense lo que dice. Yo para esto he nacido y para esto he venido. Ah, caray, no solo nací. ¿Cómo que para esto he nacido? Parte humana, ¿no? Para esto he nacido y para esto he venido, el Cristo eterno. Fíjense, es lo que le dice a Pilatos y Pilatos está ahí como que, ¿qué? Para esto he nacido, te voy a decir, ¿para qué nací? O sea, ¿para qué fue y fui hecho carne? Y te voy a decir también para qué he venido del mundo, al mundo de la eternidad. Para dar testimonio a la verdad. Oh, para dar testimonio a la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo? Vine para dar testimonio de la realidad. ¿Vine para qué? Para que pudiera el hombre acceder a la realidad, a la aletheia. No, pues, ¿y quién viene a darnos acceso a la aletheia? ¿Quién es el testimonio de ella? O sea, el que habita en ella, el que es esa misma realidad. Por eso ese es el testimonio. Ay, perdón, yo le pego aquí al micrófono. Por eso Él es ese testimonio de la aletheia. Por eso es Cristo, la misma realidad de la iglesia es Cristo. Entonces le dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y está tan cuatrapeado Pilatos que le dice, bueno, todavía no dice, y todo aquel, fíjense qué hermoso, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ya está aventándose un rollo. Ya está diciendo él lo que dice Romanos 8:28. Ya está diciendo ahí, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que fuimos llamados conforme a su propósito, los que fueron, los que antes conoció y a los que antes predestinó. Ya le está diciendo el Pilatos está que se le revienta la cabeza porque Jesús habla de la verdad. Y después le dice que no hay problema, que él está tranquilo porque el que lo escucha, el que lo identifica, es porque es de esa realidad. O sea, te doy una buena noticia. O sea, tú no eres colombiano realmente, ni eres mexicano, ni eres puertorriqueño, ni eres gringo estadounidense, ni eres argentino, ni eres venezolano, ni eres cubano. Tú eres de esa realidad. Por eso, cuando el Señor te llama, tú respondiste a esta realidad y viniste a esta realidad y amaste esta realidad y vives en esta realidad. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, el Señor Jesús está diciendo, y esta realidad, yo ni me preocupo si tú dices, no te creo, estás loco, Jesús, estás loco, estás desquiciado, ¿qué estás diciendo? No te preocupes, a mí no me afecta que me digas loco, no me afecta que me digas
lo que sea, que me digas, eres un filósofo ahí, que se le botó la canica, ¿no? Que me digas cualquier cosa. No me gusta, no me importa que me insultes. Yo solo te digo una cosa. El que oye mi voz es porque es de esta realidad. De allí viene. Qué maravilloso. Te doy una noticia entonces buenísima. Tranquilo, relájate. Puede haber mucha turbulencia a tu alrededor. Y no te estoy queriendo levantar el ánimo, Solo estoy queriendo hacer un apunte de la realidad en la que estás. Si tú estás en Cristo, es porque desde antes de que tú nacieras, tú vienes de esa realidad. Tu asunto está guardado en Él. Tú estás dentro de un diseño divino. El Señor no va a traer a nadie acá, no va a traer de esa realidad, no va a traer a nadie a la tierra a fracasar. No, Señor. Nos trajo a la tierra a manifestar a su Hijo para cumplir su propósito. Si tienes vida, hay propósito. El propósito es más grande que la caída. El propósito es más grande que el pecado. ¿Y sabes por qué es más grande? Porque el propósito es más grande que nuestra vida aquí en la tierra. Por ese propósito es que de su realidad nos trajo a este plano terrenal para vivir en esa realidad. Y por eso, lo mejor que le podemos hacer a la Iglesia de Cristo es que le prediquemos, le enseñemos de esta realidad, porque es su casa eterna. De allí viene la iglesia, es su casa eterna. Amén, qué maravilloso. Entonces, ¿qué es la verdad? Y después, entonces Pilato, pues, dice, ya que Jesús le dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y dice Jesús ya, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él algún delito. O sea, ¿qué es la verdad? Y se va ahí Pilatos como diciendo, este está loco, no sé ni qué me está diciendo. Pues no, porque él no viene de esa realidad. Entonces, ¿qué es esta verdad? La verdad de la que Jesús está hablando no es una verdad ética, sino es la verdad encarnada en él. Es esa realidad, escribe, esa realidad encarnada en él, en toda su plenitud y en toda su extensión. Cristo es la realidad de Dios, escribe, en toda su plenitud. Repito, Cristo es la realidad de Dios en toda su plenitud. Por eso Cristo es la expresión perfecta de esta realidad. Por eso lo que está fuera de esta realidad es falso. Y lo que está dentro de esta realidad tiene sustancia eterna. Tiene sustancia eterna. Por eso esta realidad es santificadora. Por eso venimos de esta realidad. Por eso el mundo no tiene acceso a esta realidad. Así como le dijo a Pilatos, no, el que me oye mi voz es porque viene de esta realidad. Maravilloso. Efesios 4, 20-21. Jesús, de hecho, nos enseña en su realidad. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Ya vieron? Jesús escribe, nos enseña, el Señor nos enseña en su realidad. La mejor escuela, escribe allí, la mejor escuela es su realidad. Porque allí todo Dios lo puso en Cristo. Él sabe que si te pone en Cristo, entonces te puso en el lugar donde está toda la plenitud de Dios. Todo Dios lo puso en Cristo. Por eso fuera de Cristo no encontrarás nada. Nada. Por eso en Él estamos completos y no nos falta nada. Colosenses 1, 17-19. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Qué maravilloso. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Cómo se dio cuenta el apóstol Pablo de esto, de lo que es Él? De lo que es Él. Porque Pablo habita en Él.
Y al habitar en Él se está dando cuenta de que Él es antes de todas las cosas. Él es el eterno. Se da cuenta que todas las cosas en Él subsisten. La versión internacional creo que dice en ese pasaje, y todas las cosas tienen un sentido coherente. Fíjense, todo tiene coherencia en Cristo. El versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Por qué agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud? Porque lo que Él quería es que los hijos, sus hijos, que somos de esa realidad, tuviéramos toda la plenitud de Él. Vean qué papá tan generoso. Maravilloso es nuestro Padre Celestial. Él quiere que nosotros tuviéramos todo lo de Él. Por eso nos introduce en Cristo, porque a Él le plació, a Él le agradó que en Cristo habitase toda plenitud. Más adelante, Colosenses 2, versículos 9 y 10, fíjense lo que dice. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es maravilloso. Y vosotros, ¿ya vieron? Vean la visión del apóstol. Y vosotros estáis completos en Él. O sea, el apóstol Pablo se da cuenta y dice, wow, qué realidad tan extraordinaria tenemos. Nosotros al estar en Cristo, pues algo nos faltará. Por supuesto que nada. Estamos completos en Él, porque en Cristo nada falta. Toda la plenitud de Dios está en Él. Y vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Wow! Cuando encontramos la plenitud en Cristo, todo encaja perfectamente. Todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Colosenses 1, 24 y 27 también lo dice, hablando del misterio. ¿Se acuerdan? Que he predicado mucho de eso, el misterio de que le fue revelado al apóstol Pablo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, fue lo que el apóstol Pablo declaró en todo su ministerio. O sea, él entendió lo mismo, él obedeció la orden de Jesús. En aquel día conocerán. Él entendió, ok, ¿de qué se trata esto? De dar a conocer esta realidad que ahora tenemos en Cristo. Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Él. Eso fue lo que hizo Pablo, todo su ministerio. Todo el ministerio del apóstol Pablo estaba alrededor de este misterio. Él se encargó de enseñar este misterio, divulgar este misterio, anunciar este misterio, ponerlo en la mente de la iglesia, alinear a la iglesia a esta realidad, instruir a todos en esta realidad con toda sabiduría divina, en la multiforme sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para presentar perfecto a todo hombre, o sea, llevar al hombre a la madurez, a la perfección, a una manifestación plena de Cristo Jesús, para que todo hombre en Cristo esté manifestando la imagen de Dios como un hombre perfecto y un hombre terminado en Cristo Jesús. Para Pablo, el misterio, él entendió, el misterio era Cristo. Y esto definía el ministerio de Pablo. O sea que el misterio definía su ministerio. ¿Ya vieron? O sea, el único ministerio que tú y yo tenemos es el ministerio de predicar el misterio de Cristo. Lo repito, el único ministerio que tenemos es el ministerio de predicar el misterio de la realidad de Cristo en nosotros y de nosotros en Él. El apóstol Pablo lo entendió y no predicaba otra cosa. Cuando eso sucede en la iglesia entonces empezará a experimentar lo que tanto se predica que se quiere obtener. Es que el problema es que se quiere obtener en otras vías fuera de Cristo. Pero la iglesia va a empezar a experimentar prosperidad, restauraciones en los matrimonios, en las familias integradas, en pacto, hechos uno, operando en el propósito. Habrá salud, habrá liberación,
¿Por qué? Porque todo procede de Cristo. Todo ha sido dado en Él. Hemos perdido tiempo por no predicar a Cristo. Se ha perdido la verdadera raíz y la verdadera fuente. ¿Por qué? Por no predicar a Cristo. Estoy convencido, pero totalmente, que si la iglesia regresa a predicar a Cristo y se deja de estar sacando temitas y temitas y temitas y temitas y se dedica a dar a conocer la realidad en la que estamos, muchas cosas se van a corregir en la iglesia. Amén. Entonces, el apóstol Pablo lo dijo así en Efesios 3, y ya se me fue el tiempo. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No existen muchos misterios que Dios necesite revelar, solo uno. Pero es que luego no quieren ese misterio, andan buscando que les revele Dios otros misterios. Y revélame qué pasa allá en el Apocalipsis, o revélame, yo hoy veo, y lo digo con respeto, pero veo cada cosa y se está alegando por cada cosa. De verdad se alega, se discute por cada cosa que se encuentra allí en la Biblia y que se es como que misteriosa y entonces alguien le encuentra un poco de luz ahí y dicen, ya ven, este es el verdadero, esto es lo verdadero, y van y andan caminando por allí dando vueltas y entonces uno piensa y dice, ¿y Cristo dónde está en toda esta ecuación? O sea, el único misterio que nos debería de ocupar conocer es Cristo. El único misterio que se nos debería de revelar es Cristo. Yo sé que alguien puede decir, sí, pastor, pero estás atrasado. El misterio de Cristo ya se nos reveló. Bueno, quiero decirte que el apóstol Pablo, casi al término de su ministerio, todavía le decía al Señor, Señor, quiero conocerte. Y todavía oraba por las iglesias que estaban bien, y que ya estaban bien firmes y andando y eran fuertes y caminaban en esta realidad, y todavía el Señor, el apóstol Pablo oraba y les decía, revélales, o sea que no nos equivoquemos. O sea, Cristo no se aprende porque ya leíste la Biblia 3 veces o 4 veces o porque la predicas. Cristo no lo entendemos porque soy predicador y yo como predico, ¿cómo no voy a conocer a Cristo? No, Señor. Cristo es una revelación dada por el Padre. Es Padre el que se dispensa a nosotros, dispensa esa revelación. Pero como siempre he dicho, a los que aman a Dios. Él se revela a los que le aman, a los que buscan ese único misterio que les sea revelado. O sea que el misterio que necesitamos que cada día nos sea más revelado es Cristo. Y yo puse aquí un misterio que es continuamente, debe ser continuamente y constantemente revelado. Eso lo dijo el apóstol Pablo, ya lo he leído muchas veces. Por eso Cristo no es un mensaje, familia. Cristo es el mensaje. Cristo es el mensaje, no hay otro mensaje. Por eso el evangelio se ha convertido en el invento que se ha creado. No hay que inventar mensajes. Amén. Cristo es el mensaje ya está. No hay que estar inventando. Jesús dijo, en aquel día conocerán esto. A nosotros nos debería de ocupar que esa realidad sea conocida. Amén. Bueno, hemos terminado.